La verdad es que tenemos un tema en este retiro que es muy importante. Celebremos nuestra fe. Y este tema nos invita a reflexionar sobre la evangelización para transmitir nuestra fe. Podemos estar muy agradecidos al Señor por la fe que hemos recibido, pero el mejor agradecimiento que podemos dar es transmitir esa fe en Jesús a los demás. Y no hay receta en la evangelización. No hay más regla que amar y creer en la palabra de Jesús. Y nuestra esperanza en ese ministerio no se apoya en nuestra capacidad de acción, sino en el amor de Jesús, quien nos llama y llama al más pobre, llama a todos. Jesús, antes de subir al cielo, dijo a sus discípulos: ustedes serán mis testigos. Y para darle fuerza de testigo, Jesús nos envió a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un especialista para hacer testigos, porque da fuerza, da audacia. Y una sola cosa nos pide el Señor, es que reconozcamos la inmensa necesidad que tenemos de Él y que tengamos confianza. Porque reconocer esa inmensa necesidad me conservará en la humildad. Pero la confianza que tengo me empujará hacia la audacia. Pues no tenemos derecho a detenernos en el camino. Hay que ir a anunciar la buena nueva de Jesús. Hay que ir en las situaciones más difíciles, en las más delicadas. Tenemos que penetrar allí donde hay gente con odio, gente que sufre. Pues es a ellos que hemos de anunciar primero el reino de Dios. No apoyándonos en nuestras pobres capacidades personales, sino porque tenemos confianza que el Espíritu Santo mismo puede utilizar nuestra voz, nuestra cara, puede utilizar nuestras manos. Él mismo utilizará el poder de mi palabra, de mi pobre palabra, para llegar hasta el corazón de la gente. En este ministerio de evangelización tenemos la alegría a veces de ver a alguna gente muy sencilla, que casi no tiene estudio, pero que tiene un amor muy grande y que predica con mucho poder y alcanza tocar corazones que ni una tesis teológica no hubiera tocado, porque el Espíritu Santo pasa a través de la palabra de sus fieles. El mismo Espíritu utilizará la palabra de uno en la medida en que estamos unidos con el Señor. Claro, Jesús nos ha dicho en el Evangelio: sin mí no pueden hacer nada. No dice sin mí van a tener poco éxito. Dice no pueden hacer nada. Y hay que tomar en serio esa necesidad de vivir unidos al Señor, de ser canales limpios del amor de Dios para tus hijos. El primer lugar de evangelización es tu hogar. Tú debes evangelizar a tus hijos, llevarle poco a poco, con mucho amor, lo que tú sabes de Dios, lo que tú sabes de la eternidad, lo que tú has aprendido sobre el reino de Dios, llevárselo a tus hijos. No puedes dejarlo todo a los profesores de la escuela o al párroco que predica el domingo, que tal vez te va a hacer una homilía de 15 minutos y tus hijos necesitan mucho más que 15 minutos de evangelización semanal. El primer campo de evangelización es el hogar, y vemos que hay padres de familia que cada día se preocupan
por la evangelización de sus hijos, por la formación espiritual de sus hijos. Y otros se preocupan solamente por la formación intelectual, a ver qué clase de nota está sacando en la escuela o en la universidad, y no se preocupan por la formación espiritual. Es una pena. Algunos van a obligar a sus hijos a ir a la escuela, pero con mucha rigidez, todos los días. Tiene que ir, aunque no le guste. Pero llega el domingo y el hijo no quiere ir a misa y dicen no lo puedo mandar porque no lo puedo obligar. ¿Y quién te ha dicho que tú puedes obligarle a ir a la escuela y no puedes obligarlo a ir a la iglesia a aprender el camino para la vida eterna? En la escuela tú lo obligas a ir para que se prepare para la vida. Pero en la iglesia, en la catequesis, se va preparando no para tener éxito en una carrera del mundo, sino para aprender el camino que nos lleva al cielo. Y tú puedes obligarlo. Es una falsa catequesis que ha circulado entre nosotros durante unos años y que ha hecho mucho daño. Comenzaron a decir que no se puede llevar al niño a la iglesia si no le gusta, porque para eso no se le puede obligar. Y poco a poco los niños, en vez de ir a misa el domingo, han comenzado a ir a jugar pelota, a la piscina, y han dejado los deportes tomar todo su tiempo. Y el argumento está formando gente que no tienen preparación frente a la vida. Si no reciben orientación espiritual, ¿quién los va a preparar? Entonces nosotros debemos tomar conciencia de que así como ustedes, como padres y madres de familia, tienen derecho a obligar a su hijo a ir a la escuela cada día para prepararse, para tener éxito en la vida, tienen derecho a educar a su hijo en la fe. No obedecer a sus caprichos, sino darle una disciplina. Cuando ya son mayores, ustedes lo dejan tomar su responsabilidad. Pero un joven necesita un maestro en la fe y necesita una orientación de sus padres. Tratemos de descubrir que todos tenemos misión de evangelizar. Y después del Concilio Vaticano II, de una manera particular, se ha ido desarrollando el apostolado de los seglares. Y es una bendición ver a tantos laicos comprometerse en la evangelización, que tengan mucha preparación teológica, académica o no. El Espíritu Santo utilizará el poder de tu palabra para llegar al corazón de tus hijos, al corazón de la gente. Jesús desea una sola cosa: darnos a cada uno de nosotros ese poder de la palabra para hacer renacer la gente a la vida del Espíritu Santo y liberarla de toda esclavitud y sanarla profundamente. Todos podemos ser instrumentos de sanación interior. Podemos ser instrumentos de evangelización. A todos el Señor nos ha dado la misión de ser testigos. El Espíritu Santo distribuye sus carismas de manera distinta. A uno le da el carisma de la vida religiosa, a otro le da el carisma de profecía, o el carisma de sanación, o el carisma de la palabra de conocimiento. Él distribuye sus carismas como Él quiere. Pero a todos Jesús nos ha dado la misión de ser testigos. Y cada vez que ustedes dan testimonio de una bendición recibida del Señor, testimonio de una gracia especial recibida en su vida, ustedes están evangelizando. Están diciéndole al mundo de hoy que Jesús está vivo y que actúa en su iglesia. Y el Papa nos decía en
Puebla, en su primera visita, cuando salió por primera vez en el 79 a visitar primero Santo Domingo y luego Puebla, iba a la reunión de los obispos de América Latina, como lo hizo ahora, y en su discurso inaugural él decía: el futuro está en las manos de Dios, pero en cierta manera ese futuro de un nuevo impulso evangelizador, Dios lo pone también en las manos nuestras. Dios quiere necesitar de los hombres, es curioso. Dios podría convertir a todo el mundo como con una gracia grande, como lo hizo con San Pablo, que lo transformó en unos instantes. Pero Dios no quiere hacer eso habitualmente. Él quiere actuar a través de nosotros. Es un honor que nos hace a todos, que nos hace cuando nos invita a evangelizar. Dios quiere necesitar de los hombres para transmitir su palabra. Yo me recuerdo que estaba predicando a los sacerdotes en México, en Guadalajara, y un sacerdote joven había participado en el retiro y se animó mucho escuchando los testimonios de qué es lo que el Señor está haciendo a través de los grupos de oración en muchos sitios. Él se animó y recibió la infusión del Espíritu Santo y volvió a su parroquia y comenzó a trabajar con ese método pastoral de formar grupos de oración y de poner evangelización en cada grupo. Y le iba muy bien, y a los 2 años había un cambio grande en su parroquia. Y entonces el cardenal de México estaba buscando a un sacerdote joven y dinámico para fundar una nueva parroquia en un suburbio de México. Y él veía a este que iba muy bien y pensó que ese sería el hombre. Y lo llamó y dijo: yo veo que le va muy bien en su parroquia, pero le voy a pedir un sacrificio. Usted podría ser el hombre para fundar la parroquia nueva en tal barrio. Y el pobre padre estaba muy apenado de dejar todos sus grupos de oración que él había organizado con tanto amor, pero él obedeció al cardenal y aceptó, y fue a la parroquia nueva, y llegando ahí comenzó a organizar esa parroquia en un ambiente muy pobre, y él comenzó con el mismo entusiasmo, formando grupitos de oración. En cada grupito de oración él ponía una evangelización preparada a nivel parroquial, y en un año ya se veía el fruto de su trabajo. Y el cardenal fue a cenar con nosotros. Teníamos otro retiro sacerdotal en Torreón. El cardenal fue a cenar y él quería felicitar a ese padre, pero al mismo tiempo quería cuidar su humildad, no ponerlo orgulloso. Y el cardenal, hablando con él, le dijo: padre, yo tengo muy buena noticia de su parroquia. Dijo: el Espíritu Santo y usted están haciendo un trabajo maravilloso en la parroquia nueva. Y el padre le dijo: sí, pero le dijo: si usted hubiese visto esa parroquia cuando el Espíritu Santo estaba solo. El cardenal dijo: yo fracasé. Quería cuidar su humildad y fracasé. El padre de juego lo dijo, pero es cierto. Cuando el padre no estaba ahí, el Espíritu Santo estaba y no pasaba nada. Dios quiere necesitar de nosotros en nuestros hogares. Dios quiere utilizarnos para evangelizar. El futuro de la evangelización, decía el Papa, está en nuestras manos. Y cuando él pidió en Haití, en la reunión del CELAM en 83, esa nueva evangelización que se ha hecho famosa, esa frase que se ha hecho famosa en el mundo entero y que se ha tomado como un guía pastoral que nos daba el Papa, él decía: la Iglesia necesita de una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Y eso ha sido como un guideline para nosotros
trabajar en la evangelización en todas partes. Y podemos preguntarnos, ¿cómo va a ser nuestra evangelización nueva en su ardor? El ardor viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a prender en nuestros corazones el fuego del amor de Dios. Decía Jesús en Lucas 12:49, vine a traer el fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Jesús es la fuente del nuevo ardor en la evangelización. El contacto íntimo con Él y la escucha de su palabra prende el fuego en los corazones, como lo hizo con los discípulos de Emaús, que después de la crucifixión, el domingo de la Pascua, ellos ya se volvían a su casa desanimado, triste. Y dice el Evangelio que Jesús, que resucitó en la Pascua, se apareció en medio de ellos. Jesús en persona se apareció en medio de ellos y sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Estaban tan apenados, tan heridos, que esa herida emocional fuerte que tenían por la muerte de Jesús los estaba cegando. Y Jesús les preguntó, ¿y por qué están tan tristes? ¿Qué pasa? Y ellos no lo reconocían. Y uno de ellos, Cleofás, le dijo, tú eres el único hombre en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. Y comenzó a contarle lo de Jesús de Nazaret, ese hombre poderoso en milagros, en signos de toda clase, y comenzó a contarle lo que había pasado, cómo las autoridades lo habían condenado a muerte, cómo lo habían crucificado. Y Jesús estaba ahí escuchando, y Cleofás le daba una clase de cristología al mismo Jesús. Le estaba contando la vida de Jesús. Y Jesús, sin identificarse todavía, les contó lo que había dicho la Biblia, lo que habían dicho los profetas acerca del Mesías, que debía morir, sufrir, morir y resucitar. Y llegaron a Emaús. Jesús los había ido evangelizando poco a poco. Y cuando llegan a la casita, Jesús hizo ademán de que iba a seguir de largo, y ellos dijeron, no, quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate. Y Jesús entra en la casita con ellos, se sientan a la mesa, y qué hermoso ese pasaje, que Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo rompió y se lo dio. Y se le abrieron los ojos y lo reconocieron en la fracción del pan. Jesús hizo lo mismo que había hecho el Jueves Santo en la última cena. Fue la segunda Eucaristía en la historia del mundo. Jesús la celebró con los discípulos de Emaús. Y ya la Eucaristía era sacramento de sanación, porque en el momento en que Él les dio el pan que Él había consagrado, la comunión, se le abrieron los ojos, se les sanó esa herida emocional profunda que los estaba cegando. Y lo reconocieron en la fracción del pan. Y dice el Evangelio que Jesús desapareció delante de ellos. Pero ellos estaban tan llenos de alegría que dice el evangelista, al instante se levantaron para regresar a Jerusalén, para anunciar la buena noticia de Jesús. Ellos que acababan de decir, quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate. Cuando encuentran a Jesús, estaban ya tan contentos, tenían tanta alegría que no le importaba que la noche estaba cayendo, se levantaron al instante para regresar a Jerusalén, para anunciar la buena noticia de Jesús. Y esta es la alegría que necesitamos tener para evangelizar, que no nos impida evangelizar ni el cansancio, ni los problemas de la vida. Tenemos que seguir avanzando por todas partes, ir a llevar la palabra de Jesús en todos los ambientes. Esto se va a conseguir poco a poco, según nosotros
vamos a unirnos a Jesús. Según nos dejamos quemar por el fuego del amor de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que los profetas sabían por experiencia que la palabra de Dios debía tomarse en brasa, en su boca, para poder comunicarla a la gente como un fuego devorador. Leemos en Jeremías que Dios le dice en Jeremías 5:14, yo pongo en tu boca mis palabras, que serán como un fuego, y esa gente será leña que el fuego devorará. La palabra de Dios es operante, dice San Pablo, actúa en los que creen. Y nadie puede dar lo que no tiene. El que pretende evangelizar y que antes no ha dejado su corazón arder en un diálogo prolongado con Cristo, nunca podrá prender el fuego en los demás. Ustedes lo saben por experiencia. Para prender fuego, ¿qué se necesita? Yo pregunto a veces a los campesinos, ¿qué se necesita para prender fuego? Y unos dicen fósforo, otros leña. Le digo, no. Para prender fuego se necesita fuego. Sin fuego yo no puedo prender fuego. Y para prender el fuego del amor de Dios en el corazón de tus hijos, tú necesitas dejarte quemar por el amor de Dios. Tú necesitas acercarte más a Jesús, invocar al Espíritu Santo. Algunos dicen yo estoy frío, otros dicen yo estoy vacío. Si tú estás vacío, ora al Espíritu Santo y dile, ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles. Y si tú estás frío, dile, enciende en mi corazón el fuego de tu amor. Porque el amor de Dios, dice San Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Invoca al Espíritu Santo todos los días para que te ilumine y también para que prenda en tu corazón el fuego del amor de Dios. El nuevo evangelizador es un profeta, y todo profeta tiene el don de la escucha, no solamente para hablar, sino que debe escuchar a Dios. Necesitamos pasar un tiempo en la oración, escuchando al Señor. Algunos dicen, pero yo lo escucho y no me habla. Creen que Jesús está muerto, que ya no habla, y Jesús está vivo y sigue orando y sigue hablando al corazón de los hombres. Lo que pasa es que no se escucha en el oído, se escucha en el corazón. Jesús nos habla, nos pone en el corazón, por ejemplo, el deseo de perdonar a fulano. El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús y está en nosotros como en un templo. Y puede poner en tu corazón el deseo de cambiar tu conducta en tal o cual cosa, de reconciliarte con fulano o de hacer el bien al otro. Tú no te das cuenta que quien te pone en tu corazón esto es el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo te puede dar en tu corazón un fuerte arrepentimiento, un deseo de arrepentirte. Y cuando uno resiste a la acción del Espíritu Santo, cuando uno no acepta, este es el pecado contra el Espíritu Santo. Es el único pecado, dice Jesús, que no puede ser perdonado ni en este mundo ni en el otro. El único, el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. ¿Por qué? Porque el pecado contra el Espíritu Santo es rechazar el arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Es muy sencillo. El Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. Debemos orarle mucho para evangelizar y para nosotros también arrepentirnos de nuestros pecados, escuchar la palabra de Dios en nuestro corazón. Le repito, es muy raro que uno tiene la alegría de escuchar la palabra de Dios al oído, porque Dios habitualmente habla al corazón del hombre. Cuando el Espíritu Santo te impulsa
a salir de tal o cual situación. No es un pensamiento cualquiera que te llega, es una moción del Espíritu Santo que te impulsa a actuar para cambiar tu vida. Y es el Espíritu Santo que te va a convencer del pecado si tú aceptas, pero Él respeta tu libertad. Y el evangelizador debe escuchar en su corazón la palabra de Dios. Entonces necesitamos que nuestra evangelización sea nueva en su ardor. Y para que sea nueva en su ardor, necesitamos una vida de oración. Lo que la Iglesia necesita hoy para esta nueva evangelización no es tanto nuevos métodos, nuevos equipos, nuevos planes. De lo que necesita la Iglesia hoy es de hombres y mujeres que se dejan utilizar por el Espíritu Santo. Hombres y mujeres de oración, poderosos en oración, porque el Espíritu Santo no desciende sobre los equipos, no desciende sobre los planes, sobre los proyectos. El Espíritu Santo unge a hombres y mujeres de oración que aceptan cooperar con Dios en la evangelización de su pueblo. Hay gente que se pasan años haciendo plan de pastoral y nuevo plan de pastoral y reuniones, y pasan años haciendo proyectos de pastoral y no se lanzan a evangelizar. Claro que necesitamos planes de pastoral, pero necesitamos también oración y comenzar porque es urgente. Estamos en los últimos tiempos, todo el mundo lo sabe, en los últimos tiempos de la misericordia de Dios, antes de la gran purificación de la humanidad. Y eso es bíblico, no es ninguna noticia nueva, pero hay que tomar eso en serio. Hay muchos signos en el mundo, muchos signos que nos invitan a una evangelización urgente. Y el Papa nos da el ejemplo cuando, a pesar de su enfermedad, hizo el viaje a Santo Domingo. Nos ha dado el ejemplo de que Él no se preocupa primero por su salud, Él se preocupa por la evangelización, por el reino de Dios. Y todos debemos tomar en serio esta invitación a participar en la evangelización de nuestros hogares primero, de nuestro ambiente de trabajo, de nuestra comunidad, hacer lo que está a nuestro alcance, pero hacer algo. Cuando una persona sabe escribir, sabe sumar y restar, no necesita un doctorado para comenzar a enseñar a los demás a escribir. A veces hay en la alfabetización de adultos, vemos personas muy generosas que apenas saben escribir, saben sumar y restar y van de noche a dar clase en la alfabetización de los adultos. Yo he visto eso en muchos sitios y siempre me admiro de ver que lo que hacen es comunicar lo que saben. Ellos saben escribir, saben sumar y multiplicar y no saben más, pero esto lo comunican y ayudan al otro que no sabe nada. Y en la evangelización tú sabes mucho del evangelio, de los misterios de la fe. Tú tienes que comunicar lo que tú sabes. Decimos, hermanos, que esta nueva evangelización, como decía el Papa, debe ser nueva en sus métodos. Claro que antes de Vaticano II nos recordamos que el concepto de la Iglesia era distinto. El concepto de la Iglesia ha cambiado radicalmente. Hoy, cuando hablamos de la Iglesia, hablamos del pueblo de Dios. Y sabemos que cada uno tiene un papel único e importante en este pueblo. Hay un canto hermoso que dice: yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia, somos la Iglesia del Señor. Y después del concilio se ha ido concientizando más al pueblo de Dios que la evangelización es la vocación de toda la Iglesia. Decía el Papa Pablo VI en su documento sobre la evangelización en el mundo moderno, que la Iglesia existe para evangelizar.
Y esta evangelización nueva ha de ser nueva en sus métodos de la evangelización. Se está renovando, se proclama el primer anuncio de Jesús, se da más énfasis al querigma, el primer anuncio de Jesús, antes de dar mucha doctrina difícil. A veces se daban homilía o conferencias bien teológicas, bien difíciles, a gente que no entendían nada, y estamos volviendo a una evangelización más sencilla. Y antes era el clero que evangelizaba. Antes del concilio era muy raro ver un retiro predicado por un seglar, eso no era la costumbre. Y ahora hay seglares que predican retiros a los sacerdotes, a las religiosas y a los laicos. Y otro aspecto nuevo en nuestra evangelización es la dimensión comunitaria. Evangelizar no por medio de individuos aislados, sino por medio de grupos, de pequeñas comunidades, de grupos de oración, de células domésticas. La parroquia actual no responde a ese método nuevo por su dimensión gigantesca. Ya hay que formar muchas pequeñas comunidades para evangelizar en todos los barrios de la comunidad, de la parroquia. La parroquia es muy grande, y si no vamos formando pequeñas comunidades fraternas, grupos de oración donde se evangeliza, hay muchos que ni van a misa, y a través de esos grupos van recibiendo la palabra de Dios. Yo siempre me recuerdo lo que le pasó a un carnicero de Nagua que jamás iba a misa, un hombre que no iba a misa nunca. Era el carnicero de la ciudad, y lo que tenía él, lo que hacía era vender carne, y luego, como ganaba algún centavo y no practicaba su fe cristiana, estaba bautizado nada más, él buscaba mujeres. Él tenía 3 esposas en la ciudad de Nagua. Cada una tenía su casa, y él mantenía las 3, y se estaba matando, trabajando para mantener a 3 esposas. El carnicero era muy conocido, un hombre muy amable, tan amable que tenía 3 mujeres y lo aguantaban las 3. Y resulta que una noche había un grupo de oración. Allá los grupos de oración se hacen en casa de familia. Y había un grupo de oración reunido en la casa del vecino. Y el carnicero era a las 8 de la noche, estaba cansado, estaba descansado sobre su cama, y oyó la evangelización que se daba, porque había media hora de evangelización y después comenzaban a orar. Y él oyó al hombre que hablaba, era uno de sus amigos que estaba predicando. Se sorprendió. Y el amigo estaba hablando muy bien. El carnicero escuchó todo eso. Y después de la oración, después de la reunión de oración, él salió donde el vecino y le dijo al amigo: te felicito, yo no sabía que tú te habías vuelto cura. Lo felicitó, lo bien que predicó. Y el amigo le dijo: si tú quieres venir la semana próxima a nuestra reunión, tú puedes venir, está abierta a todo el mundo. La reunión se va a hacer en la casa de adelante. Ven, tú verás lo que hacemos. Y el carnicero fue, asistió a la reunión, le gustó, había mucha vida, muchos cantos, oración, mucha espontaneidad. Y él comenzó a asistir al grupo de oración así. No iba a misa, pero iba al grupo de oración. Y pasaron los meses. Y el tema de evangelización eran los sacramentos, aquel año. Y él escuchaba todo eso. Y se habló del matrimonio. Se habló de la confesión, de la Eucaristía, semana tras semana. Y un día llegó a la casa parroquial y me dijo: padre, yo quisiera confesarme para poder comulgar. Explicaron lo que es la comunión y me gustaría mucho poder comulgar. Le dije: está muy bien, vamos a prepararte. Y le dije: ¿tú estás casado? Dice: todavía no estoy casado con la iglesia porque tengo 3 mujeres. Le dije: bueno, tú vas a orar y pedir al Señor que te ayude a decidirte por una, porque no puedes tener 3. Dijo: es que las quiero a las 3. Le dije: bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que te ilumine, y cuando te decida por una, podemos
bendecir tu matrimonio y confesarte y tú recibirás la Santa Comunión. Y le dije, siga participando en la oración, siga orando, el Señor te va a ayudar. Él volvió, seguía yendo al grupo de oración, estábamos en mayo. En el mes de agosto me llegó y dijo, padre, yo lo he pensado mucho y yo decidí que no me voy a casar con ninguna. La voy a dejar las tres porque si me caso con una, las otras se van a poner celosas. Y yo veo que no me conviene casarme con ninguna. Me voy a buscar una nueva, dijo. Yo le dije, bueno, siga orando. A ver si el Señor te ayuda a encontrar la esposa que tú necesitas. Él siguió yendo al grupo de oración, avisó a las tres mujeres que ya él no iba a seguir con ninguna, ya él quería vivir la vida cristiana, no se quería casar con ella, y se confesó, y se preparó para hacer su primera comunión, y ya vivía una vida excelente, y buscándose una nueva esposa, pero ya en oración, y oraba, y un día encontró a la que quería, era un poco más joven. Y se preparó y pidió bendecir su matrimonio. Fue una gran fiesta, se llenó la iglesia de carismáticos de Nagua. Fue un matrimonio muy bello y él se casó por la iglesia. Y después lo llevábamos a los campos a dar su testimonio. A los que tenían más de una esposa, él les decía, yo tenía 3 y no estaba feliz. Y ahora tengo una y estoy muy feliz. Y miren, hermanos, le cuento eso para que vean que la evangelización se puede hacer donde quiera. Él fue evangelizado a partir de la casa del vecino, escuchando lo que se estaba diciendo. Fue el primer llamado del Señor. Él no fue evangelizado en la iglesia porque no iba. Por eso hay que llevar la evangelización a todas partes. No basta estar en la iglesia. Hay posibilidad de evangelizar a través de la televisión, a través de la radio. Y los grupos de oración que van reuniéndose en todas partes deben ser grupos de evangelización, los grupos de oración. El Papa lo ha dicho bien claro, los grupos de oración son una nueva fuente de evangelización. Piénsenlo en sus grupos, que vayan a las casas de familia a llevar la palabra de Dios, que sus grupos se hagan grupos misioneros. Y será un nuevo método de evangelizar a través de una pequeña comunidad. El grupo de oración va formando una pequeña comunidad y poco a poco se va llevando la palabra de Dios y se ora sobre la palabra de Dios y crecemos en la fe. Todo el problema de la evangelización es el de la fe en el amor de Dios. La gente necesita tener fe en el amor de Dios. Y para tener fe en el amor de Dios, deben conocer a Dios. Todo el problema se reduce a esto: incrementar el amor en el corazón de los hombres que viven actualmente en la tierra. Ahora bien, el amor hay que sacarlo de su fuente, de Dios. Tiene que ser aspirado por una vida de oración y expresado luego en una vida de apostolado, en la acción. Es decir, a través del testimonio que le permita pasar y ser transmitido a otros, ser contagioso. La fe que necesitamos no es solamente la fe en la existencia de Dios. Celebramos nuestra fe, pero no solamente la fe en la existencia de Dios, porque eso no salva a nadie. Creer que Dios existe está bien. Creer que Dios existe es excelente, pero eso no salva a nadie. Si creer en la existencia de Dios fuese suficiente para salvarnos, Satanás estuviera salvado, porque él cree en la existencia de Dios. Él lo cree tanto que lucha día y noche para destruir su reino. La fe que necesitamos es la fe en la palabra de Dios,
creer que lo que Dios dice es verdad y tratar de ponerlo en práctica. Necesitamos una fe que no sea tan solo una adhesión intelectual y voluntaria a verdades dogmáticas abstractas, sino una percepción de la presencia de Dios en el mundo, una fe en su palabra. Hay una señora de aquí de Jarabacoa que nos ha dado en un retiro un ejemplo de una fe sencilla. Ella tenía una hija muy enferma que sufría de los riñones y la llevó a la capital dominicana, a Santo Domingo, a un examen, a una clínica. Y la operación le iba a costar 5,000 pesos. Y para ella eso era demasiado dinero. No podía pagar la operación. Y aquí la operación en la clínica no es gratuita. Y se devolvió a su casa con su hija. Y la hija siguió en cama, muy enferma, en Jarabacoa, mientras la mamá trataba de ir reuniendo los 5,000 pesos. Y la mamá nos contó en un retiro al público que ella oraba mucho por su hija, pidiendo al Señor que le ayudara o a conseguir el dinero para la operación o que la sanara. Y pasaron semanas. Y una noche dice ella que tuvo un sueño. Y en su sueño, ella vio en el patio de su casa que había una misa de sanación durante el sueño. Ella vio que había mucha gente en el patio de su casa y un padre estaba celebrando una misa de sanación. Ella dijo que el padre que vio ahí era el padre Emiliano. Yo no sé cómo puede ser, pero en su sueño me vio ahí celebrando la misa. Y en su sueño se levantó y fue a buscar a su hija para participar en la misa de sanación. Y al otro día se despertó y fue a contar su sueño a la hija, muy emocionada de lo que había soñado. Y la hija se dio cuenta que estaba perfectamente sanada durante la noche. La mamá orando por ella, Jesús le dio un sueño y se despertó ella con la hija sanada hasta el día de hoy. Ahora está dando testimonio de que la hija se sanó mientras la mamá estaba soñando que estaba en una misa de sanación. Esa es una fe sencilla. Ella oraba, el Señor le contestó a través del sueño y la hija está muy bien. Miren cuántas maneras de actuar tiene el Señor respondiendo a la fe de sus hijos. Y en la evangelización lo primero que necesitamos es educar la fe. Todo el problema de la evangelización del mundo es el de la fe en el amor de Dios. Esta evangelización nueva en sus métodos nos invita a ayudar al pueblo a descubrir el amor de Dios. Y esa evangelización ha de ser nueva en su expresión, decía el Papa. En estos últimos años, el Espíritu Santo hizo irrupción en la Iglesia como un nuevo Pentecostés. El Espíritu se dirige más al corazón que a la mente, porque Él es amor. Y al invadir la Iglesia, el Espíritu Santo le devuelve la inspiración, la voz, la audacia y la impetuosidad. Y estamos viviendo ese nuevo Pentecostés de amor que el Señor había anunciado a través de muchos místicos. Y en este nuevo Pentecostés de amor que vive la Iglesia, vemos una renovación de la evangelización maravillosa. El Señor nos ha ido preparando hace 25 años que comenzó a manifestarse ese Pentecostés en la Iglesia Católica. Con eso quiero terminar, hermanos, diciéndole que este nuevo Pentecostés que apenas está comenzando va creciendo. Ayer yo le decía que según los cálculos aproximativos sabemos que pasan de 60 millones los católicos que
participan en esta renovación carismática. Y los que decían que eran locos ahora están muy inquietos con 60 millones de locos en la Iglesia Católica. Pero lo que pasa es que estamos cambiando todos de idea. Vemos que es el plan del Señor, que está preparando una nueva evangelización, utilizando a los laicos, no solamente a los sacerdotes, para evangelizar y dando dones carismáticos, dones ministeriales, a los seglares también, a las religiosas, a los sacerdotes. Y todo eso Jesús lo había anunciado a través de místicos en los últimos años de este siglo. Por ejemplo, les cito uno solo, a Conchita, aquella mujer mexicana que ha sido utilizada por el Espíritu Santo para fundar 3 congregaciones religiosas, una madre de familia. Y ella recibía mensajes del Señor que han sido copiados poco a poco durante su vida. Ella llenó 70 cuadernos de mensajes recibidos. Y el arzobispo de México, que era su director espiritual, le pedía escribir discretamente, guardar eso, los mensajes que ella recibía. Y la gente no lo sabía. Fue después que se ha ido descubriendo todo. Y el padre Philippon, dominico francés, fue a leer esos 70 cuadernos de mensaje y a partir de ahí hizo un libro bien hermoso, interesante, que se llama Un mensaje, una vida, un mensaje. Es el diario espiritual de una madre de familia, Conchita. Y entre todos esos mensajes, yo le quiero leer para terminar. Ella lo recibió en el 1916. El 26 de enero el Señor le decía: al enviar al mundo como un segundo Pentecostés, quiero que arda, quiero que se limpie, que se ilumine e incendie y purifique con la luz y el fuego del Espíritu Santo. La última etapa del mundo debe señalarse muy especialmente por la efusión del Espíritu Santo. La primera etapa en la historia de la salvación, el pueblo de Israel adoraba, alababa a Dios Padre y nació Jesucristo. Segunda etapa en la historia de la salvación, en que el pueblo de Dios comenzó a proclamar a Jesucristo el Rey del universo. Y ahora el mismo Jesús le decía a Conchita: la última etapa en la historia del mundo, en la tercera, debe ser señalada especialmente por la efusión del Espíritu Santo. Quiero reinar en los corazones y en el mundo entero. El Espíritu Santo quiere reinar más que para su gloria, para hacer amar al Padre y dar testimonio de Jesucristo. Decía el Señor: el mundo se hunde porque se ha alejado del Espíritu Santo. Y todos los males que le aquejan tienen su origen en esto. Ahí está el remedio, porque Él es el Consolador, el autor de la gracia, el lazo de unión entre el Padre y el Hijo, y el conciliador por excelencia, porque es caridad, Él es amor increado y eterno. Que a este Santo Espíritu acuda todo el mundo, pues ha llegado el tiempo de su reinado. Y esta última etapa del mundo a Él le pertenece muy especialmente para ser honrado y exaltado. Que la Iglesia lo pregone, que las almas lo amen, que el mundo entero se le consagre y vendrá la paz, juntamente con una reacción moral y espiritual más grande que el mal que a la Iglesia, que a la tierra aqueja. Que a la mayor brevedad se proceda a llamar con oración, penitencias y lágrimas a este Santo Espíritu, suspirando por su venida, y vendrá. Yo lo enviaré otra vez de una manera patente en sus efectos, que asombrará e impulsará a la Iglesia a grandes triunfos. Esto es lo que estamos comenzando a vivir. Demos gracias a Dios
por la suerte que tenemos de ver con nuestros ojos lo que muchos reyes y profetas hubieran querido ver y no lo han visto, dice Jesús. Bienaventurados ustedes, porque muchos reyes y profetas hubieran querido ver lo que ustedes ven y no lo han visto. El Señor en su bondad se está revelando al mundo entero y a nosotros nos pide ser testigos de Él y proclamar su palabra. Que el Señor haga de cada uno de nosotros unos evangelizadores en nuestro ambiente de trabajo.